Y Cristo es la cabeza sobre la iglesia que Él edificó. Dice Él, edificaré mi iglesia. Luego entonces, si la iglesia es de Cristo, las iglesias van a procurar agradar y honrar a aquel que es su cabeza. Si una iglesia de Cristo se establece, si un grupo quiere seguir simplemente la enseñanza de Cristo, llega a ser nada más iglesia de Cristo. ¿Por qué ponerle iglesia el Cordero de Dios? ¿Por qué colocarle asamblea evangélica? ¿Por qué colocarle sala evangélica? ¿Por qué colocarle monte obrero? ¿Por qué colocarle montes? ¿Por qué? Todo eso lo que causa es más división. Nosotros esos nombres no los vemos en la Biblia. Cuando usted lee en la Biblia, lea por favor conmigo en Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos 16, versículo 16. Pablo, el apóstol, él servía a Cristo y él era miembro de su iglesia. Y es que bendito sea el Señor, en el primer siglo había muchas iglesias, muchas congregaciones, pero todas eran iguales. No había tal división, la cual hoy vemos. No había tal división. Aunque más adelante se dividiría el cuerpo de Cristo, dando lugar a las denominaciones y sectas, incluso en el primer siglo. Dice Romanos 16, 16. Saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Aleluya. Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Pablo escribió a los santos que estaban en esta ciudad. A la iglesia del Señor que estaba en Roma, Pablo le escribe y les dice, les saludan todas las iglesias. ¿De quién? De Cristo. Es que Pablo entendía muy bien que la iglesia le pertenece a Cristo. Cuando hablamos de manera universal, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Cristo está compuesta de todo individuo en cualquier parte del mundo que se ha sujetado a Cristo como su autoridad y que sigue su regla, su ley, que es el Nuevo Testamento. Aleluya. Y que sigue los pasos y principios que Él dejó para su iglesia que Él estableció en el día de Pentecostés, que siguió su muerte, sepultura y resurrección y ascensión al cielo. Así es. Entonces Él dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando Él dice todas las iglesias, aquí habla de manera ya de iglesias locales. Pablo fue el que más trabajó, ya que él fue enviado a los gentiles. En Jerusalén se quedaron todos los demás hermanos, los que eran judíos, fueron dados a los judíos, mientras que Pablo fue establecido como apóstol a los gentiles. Y él estableció muchas iglesias en muchos lugares. Y todas esas iglesias que él estableció, ¿qué llegaron a ser? ¿Iglesias de quién? Iglesias de Cristo. ¿Por qué no hallamos que diga, por ejemplo, le saluda la iglesia Nuevo Amanecer en Cristo Jesús, que está, ¿por qué no hallamos tal cosa? Porque estos son nombres denominacionales que el hombre ha inventado. Si nosotros queremos ser única y exclusivamente iglesia de Cristo, tenemos que reconocer que la iglesia le pertenece a Él, a Jesucristo, y dejar todo nombre humano, dejar todo nombre sectario, ser cristianos nada más. Porque hay tantas iglesias hoy día, porque alguien dice, bueno, yo soy, me decía una joven que es testiga, decía, ¿tú eres cristiano? Sí, le digo. Ah, amén, yo también soy cristiana, pero soy testiga de Jehová. Entonces, ¿cómo?
Eres cristiana, pero también eres testigo de Jehová. ¿Por qué? Otro dice, yo soy cristiano, pero católico. ¿Dónde haya tal división? Es división humana. Otro dice, bueno, yo soy pentecostal. Otro dice, bueno, yo soy presbiteriano. Otro dice, pues yo soy bautista. Todo eso es denominacionalismo. Cuando usted escucha ese lenguaje, el lenguaje denominacional. Por eso es que hay tanta división. Si vamos a la Biblia, cristiano nada más. Es lo que usted va a hallar en la palabra del Señor. El ejemplo maravilloso para nosotros está en Hechos 11:26. Dice la Biblia que se reunieron en Antioquía por todo un año y ahí estudiaron y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en ese lugar. ¿Bien? ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Más adelante Pablo predica ante Agripa y dice que Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pedro más adelante dice en 1 de Pedro 4, dice él, si alguno padece, si alguno sufre como cristiano. Ahí no dice en la Biblia si alguno padece como adventista, como testigo, como mormón, ni como evangélico. Como cristiano nada más. Cuando nosotros entonces regresamos a la Biblia, entonces Dios primero, estamos llegando a ser cristianos nada más porque queremos seguir lo que Cristo enseñó. Somos discípulos de Él. No queremos ser discípulos de hombre alguno, sino de lo que la palabra realmente nos enseña. Así que las iglesias dice de Cristo, porque le pertenecen a Él. Dice la Biblia que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia está compuesta ¿de qué? ¿Creen ustedes que la iglesia está compuesta de 4 paredes, de un techo, de 2 niveles, 5 niveles? ¿De qué está compuesta la iglesia? Bueno, la Biblia dice que es un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros. Lea conmigo, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 12. Recuerde que la pregunta es ¿por qué hay tantas iglesias? Y tratamos de dar una respuesta llamando la atención para cada uno de nosotros y que meditemos en estas cosas y nos preocupemos pues por estas cosas. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros de este cuerpo, aunque sean muchos, constituyen únicamente un cuerpo. De esa manera es Cristo. Ya lo leímos en Efesios 1, dice que Él es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Vino Él a edificar su iglesia. Y la iglesia de Él está compuesta de personas. La iglesia del Señor está compuesta de personas, de individuos. La iglesia de Cristo no está compuesta de congregaciones. Y mucho menos compuesta de tanta denominación diferente entre sí. La iglesia del Señor está compuesta de miembros individuales, de personas individuales. Lea conmigo por favor Hechos capítulo número 2. Hechos el capítulo número 2. Leamos 2 versículos, el 41 y el 47. Hechos 2, 41 y 47. Dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estoy leyendo Hechos 2:41. Aquí es cuando la iglesia acaba de ser establecida
el Espíritu Santo vino con poder y el reino de los cielos, el reino de Dios fue establecido. El reino es la iglesia de Cristo, es la iglesia que Él estableció. Él es el Rey, pues fue coronado en el cielo, hecho Señor y Cristo por Dios mismo. Dice que Pedro predicó el Evangelio, a él le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, él abrió por medio de la palabra, por medio del conocimiento de la voluntad del Señor. Los que recibieron esa palabra fueron bautizados. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Se añadieron aquel día, ese mismo día, se añadieron a ellos cerca de 3,000 personas. Fue algo tan maravilloso, fue algo tan portentoso. Así es como la iglesia del Señor de ahí en adelante fue creciendo. Pero ahora ven, ¿a qué fueron añadidos ellos acá? ¿Serían ellos añadidos a alguna denominación? ¿Serían ellos añadidos a una secta humana? ¿O fueron añadidos a la iglesia de Cristo? ¿Qué dicen ustedes? La iglesia de Cristo. Lea conmigo el versículo 47. Dice el versículo 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es que añadía cada día a qué cosa? ¿Quién añade? El Señor. ¿A qué añadía el Señor? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Vea, aquí la iglesia ya fue establecida y cada día, después de que la iglesia fue establecida en Hechos 2, cada día el Señor, porque es el Señor quien añade a su iglesia. La iglesia es de Él. Su servidor no puede añadir a persona alguna a la iglesia. Usted no puede voluntariamente decidir, bueno, yo me quiero añadir de la iglesia. No, es el Señor quien lo va a añadir. ¿Cómo? Bueno, ya lo hemos estudiado. Dios nos trae a Cristo a través de su palabra. Palabra humana, doctrina humana no salva. ¿De qué sirve si un movimiento o una iglesia contiene cientos, miles o millones de adeptos o miembros? ¿De qué sirve? Pero si es una doctrina humana, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si siguen movimientos humanos, si siguen a líderes humanos? ¿De qué sirve? Realmente no fueron añadidos por el Señor, fueron añadidos por el hombre. ¿De qué sirve que un techo, que un edificio, pequeño o grande, sencillo o lujoso, esté lleno de muchas personas cada noche o cada día ahí, si no siguen lo que el Señor demanda, lo que el Señor espera que se haga? Si simplemente buscan agradar al hombre, o si simplemente buscan su beneficio material, o si simplemente buscan agradar para que lleguen ahí muchos, pero dejando por un lado lo que el Señor ha establecido. Iniciando en que para ser añadido, el Señor es quien nos añade. ¿Y cómo es que Él nos añade? Cuando nos bautizamos. Y dice la Biblia que debe de ser en el mismo día, en el mismo momento en que la persona se ha arrepentido y cree. El Señor abre su corazón, y si esta persona cree, pues inmediatamente es añadido a su iglesia. ¿Por qué muchos critican hoy día que bauticemos a la persona inmediatamente? ¿Por qué muchos critican que enseñemos que el bautismo es para el perdón de los pecados? ¿Por qué muchos nos condenan por decir que el bautismo es para salvación y sin él no hay salvación? ¿Por qué nos condenan? ¿Por qué nos tildan? Simplemente porque aman más su práctica, simplemente porque aman más lo que sus maestros o lo que sus fundadores han enseñado, y dejan por un lado lo que el Señor dice en su palabra. Para que estas personas fueran añadidos a su iglesia y se añadieran ese mismo día, ¿qué tuvieron que hacer? Dice la Biblia que
se les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que recibieron esa palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y se añadieron como 3,000 personas. Si hoy día seguimos lo mismo que el Señor hizo, vamos a seguir las huellas y vamos a lograr llegar a ser la misma iglesia que Cristo edificó en el primer siglo. Amén. Pero cuando metemos cosas nuestras y dejamos a un lado lo que el Señor dice, llegamos a ser únicamente un movimiento humano, nada más. Una denominación más en el mundo, simplemente. Es difícil aceptar esto, pero tenemos que entender lo que el Señor vino a establecer y qué vino a hacer Él. Leamos, ¿qué tenían que enseñar ellos? Tenían que enseñar ellos lo que Moisés dijo, lo que dijeron los profetas, lo que dicen los salmos. Tenían que enseñar como mandamientos, como doctrina, o lo que Cristo enseñó. Dice Mateo 28, 18 al 20. Recordemos, ¿por qué hay tantas iglesias? Si Cristo solamente vino a edificar una. Y esta iglesia puede estar establecida en cualquier parte del mundo, pero tiene que seguir los lineamientos que Él dejó. Solamente Él tiene iglesia. Él es el dueño de esta iglesia. Pero esta iglesia debe de seguir la doctrina de Él, la enseñanza de Él. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo aquí comisionó a su